Nos hemos desplazado a algo más de 100 kilómetros de Madrid, hasta la antigua villa de Uclés, en la provincia de Cuenca, en la ruta entre Madrid y Valencia. Uclés es una pequeña villa llena de historia. Tuvo una importante presencia romana, árabe y posteriormente castellana, en especial a raíz del año 1174, en el cual la Orden de Santiago, forzada a abandonar Cáceres por los almohades, ubica aquí su sede, su Caput Ordinis, y construye el edificio más reconocido de Uclés, el famoso monasterio que reconocerás de muchas películas y series, pero esto te lo contaré más adelante. El lugar ha tenido la mala fortuna de ser el escenario de cruentas batallas. Bienvenidos vividores, soy Cruz Gabaldón, viajera y narradora de historias, y hoy vamos a conocer mejor todo lo que rodea este impresionante monasterio y sus alrededores, entender un poco quiénes eran los Caballeros de Santiago y con suerte quizás te animes a visitar el lugar y a vivir la experiencia por ti mismo. Vámonos a Uclés. Como me gusta empezar las historias desde el principio, comencemos con los orígenes de Uclés. Este pequeño municipio de la provincia de Cuenca fue habitado desde el Paleolítico, tuvo ocupación celtíbera al menos desde el siglo VI a.C. hasta la ocupación romana. Uclés se encuentra a escasos 13 kilómetros de la importante ciudad romana de Saélices y en el paso de una de las más importantes calzadas romanas de esos tiempos, la que unía las ciudades romanas de Cartago Nova, Cartagena, con Complutum, Alcalá de Henares. La visita al yacimiento arqueológico es un excelente añadido a este recorrido si dispones de algo de tiempo por la zona. Volviendo a Uclés, de su época romana se conserva una necrópolis. También hay unos escalones o gradas de época romana en la Fuente Redonda, probablemente para facilitar la inmersión en rituales. Una votiva encontrada en la necrópolis nos habla del culto en el lugar al dios Airón, un dios prerromano al que se adoraba asociado a aguas subterráneas, fuentes y manantiales en diferentes lugares de la península, un dios de la vida y la muerte, del más allá y del inframundo. Esta fuente surte de agua de forma continua a los habitantes de Uclés desde tiempos inmemoriales. En la época de los visigodos la ciudad se amuralla, pero serán los musulmanes durante su ocupación los que harán de Uclés un enclave importante. A finales del siglo IX la ciudad contaba con termas, mezquita y, lo más importante, una imponente fortaleza amurallada con 7 torres, que actuaba como bastión defensivo de la Marca Media del Andalus y como frontera con Castilla. En los alrededores de la fortificación tuvo lugar en 1108 una importante batalla entre fuerzas cristianas en nombre del rey Alfonso VI de León y los almorávides de Tanim ben Yusuf, la Batalla de los 7 Condes. Una gran derrota en la que se estima que perdieron la vida 3.000 cristianos. Como consecuencia de la batalla o durante ella, falleció el hijo heredero del rey, que no debía contar por aquel entonces más de 15 años. La fortaleza de Uclés y las rentas asociadas fueron puestas por el rey Alfonso VII en manos de la Orden de San Juan del Hospital, en 1163. Y más tarde pasó a la Orden de Santiago en 1174. La Orden de Santiago había tenido que abandonar su sede original en Cáceres debido al avance almohade. Uclés pasó a convertirse en su sede en el Reino de Castilla, hasta el año 1230 que se unifican las coronas de Castilla y León y Uclés queda como la Caput Ordinis. Los santiaguistas construyen su iglesia y monasterio sobre la anterior fortaleza islámica. De estas solo se mantienen hoy en día 3 de las torres. Durante la Guerra de la Independencia se produjo otra importantísima batalla a los pies del monasterio, la famosa Batalla de Uclés, que supuso una gran derrota para los españoles. Los franceses saquearon la ciudad en varias ocasiones y destruyeron sus murallas para evitar que pudieran usarse como defensa. En 1873, tras la supresión de las órdenes militares por el gobierno de la Primera República, el monasterio pasó a manos de los jesuitas, que lo usaron como colegio. Durante la Guerra Civil, tanto el monasterio como la iglesia fueron completamente expoliados, y el recinto fue empleado como hospital y luego posteriormente como prisión franquista.
Más tarde terminó usándose como seminario y actualmente es monumento y lugar de exposiciones. La construcción del edificio se prolongó entre 1529 y 1735, más de 2 siglos, razón por la cual el monasterio presenta tanta variedad de estilos y podemos encontrarnos plateresco, herreriano, churrigueresco. Para su construcción se aprovechó mucha piedra del cercano yacimiento romano. Accederemos al recinto por su fachada sur, realizada en el siglo XVIII y atribuida a Pedro de Ribera, uno de los grandes arquitectos del barroco español. Toda la parte superior de la puerta está profusamente esculpida, con alusiones a la victoria de los caballeros de Santiago sobre los infieles. En la parte superior corona la fachada la imagen del apóstol Santiago portando una espada, en la que se puede leer Fidei Defensi, defensa de la fe, y la cruz maestral que portaban los grandes maestres en batalla. A sus pies la inscripción Caput Ordinis, que identifica el lugar como sede o cabeza de la orden. Cruzamos el acceso para entrar en su claustro barroco de grandes proporciones, con doble altura y rodeado de 36 arcos. En el centro, actuando como foco de atención, el aljibe, muy ornamentado y con varias representaciones alusivas a la orden. Este lugar, así como el resto de zonas, aparecen en diferentes escenas de películas y series que os iré señalando. El claustro superior, cerrado, serviría de zona de paseo y recogimiento en los fríos meses de invierno. No lo he dicho aún, en Uclés hace bastante frío en invierno. Las dos plantas se comunican con una enorme escalera de estilo imperial, probablemente uno de los puntos más reconocibles que aparecen en diferentes producciones. Si os fijáis bien, observaréis que los arcos no son simétricos, de modo que se han incorporado unos trampantojos para corregir visualmente este efecto. Otro de los puntos que impresionan del lugar es su refectorio, con un magnífico artesonado de madera. 36 cabezas talladas con esmero en la madera del pino melis representan a grandes maestres de la orden y al emperador Carlos V. En la actualidad, la visita realiza una proyección multimedia sobre el artesonado que narra algunos detalles de la orden y de las figuras. Si bien es una proyección bastante atractiva, al mismo tiempo dificulta un poco poder apreciar bien otros detalles de la sala. La curiosidad de este espacio es una cabeza de calavera, supuestamente representando a don Álvaro de Luna, un gran maestre muy poderoso que por abuso de su situación o por envidias a su increíble poder terminó muriendo ajusticiado. Una curiosidad poco conocida de este gran maestre es que escribió una obra casi enciclopédica contra la misoginia imperante en la época, el libro de las claras y virtuosas mujeres, donde recogían 3 tomos referencias del rol destacado de mujeres bíblicas, mujeres en el mundo clásico y de las mujeres cristianas.
Es una crítica documentada al maltrato generalizado que se daba a los personajes femeninos en la literatura de la época. Continuando la visita llegamos a la sacristía, donde también hay una proyección multimedia. Bien, pero de nuevo la oscuridad para facilitar el visionario no me permite apreciar la sala, una de las más antiguas del complejo, realizada en estilo plateresco. Hay un par de elementos que merece la pena observar. Si tienes ocasión, fíjate en la gran pila o aguamaní de una única pieza de mármol y sobre esta la cruz de Santiago y la de Pedro Fernández, el primer gran maestre. Y al otro lado de la sala, la decoración en vivos colores de los interiores de armarios también merece la pena. Una vez recorrida la planta superior, que suele albergar exposiciones, nos dirigimos a la iglesia. Poco queda de lo que fueron los elementos que embellecían la iglesia. La mayor parte del retablo, pinturas e incluso las rejas se destruyeron durante la Guerra Civil. Solo quedan originales las pinturas del techo y la parte más alta del retablo. La pintura de Santiago en la batalla que preside el altar también es original, aunque ha sufrido profundas restauraciones. El cuadro alude a la intervención del santo en la mítica batalla de Clavijo. Como curiosidad, en este monasterio está encerrado el poeta Jorge Manrique, autor de las famosas Coplas por la muerte de mi padre. Su padre era un noble de rancio abolengo y gran maestre de la Orden de Santiago. El autor murió cerca de Garcimuñoz, luchando a favor de Isabel la Católica en la Guerra de Sucesión de Castilla. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Al principio dijimos que se había usado piedra de Segovia para la construcción del edificio. Una prueba de ello, frente a la entrada principal, donde está el aparcamiento, pueden encontrarse los restos de lo que debieron ser las caballerizas. En la portada, piedras reaprovechadas de una basílica visigótica. Fíjate en los restos de pequeñas cabezas animales talladas en esas losas. Una auténtica rareza dentro de este tipo de arte. Y ahora que estás en el exterior, observa los restos del lienzo de las murallas y las torres de la fortaleza musulmana. En la parte oeste podrás disfrutar de las vistas de la llanura donde discurre el río Bedija. El llano fue escenario de batallas históricas y cinematográficas. ¿Tienes tiempo para dar una vuelta por el pueblo de Uclés? Pasea por sus calles,
Baja hasta la fuente de los 5 caños donde, según la costumbre, aquel que bebe del caño central encuentra pareja. Atravesarás la Puerta del Agua, la única en pie de la antigua muralla medieval. En la plaza del pueblo, Pelayo Quintero, el ayuntamiento del siglo XVII y la iglesia de Santa María, sobre los restos de la antigua mezquita. It's hurting, does never add up to peace. You start to wonder who's playing, play me, play who. Lucky I'm stronger than ever, got the arrangement to leave. You can go on and collect some memories of me. ¿Sabías que Pelayo Quintero, que nació en Uclés, es como el Indiana Jones español? Y que además se le considera el pionero en la arqueología nacional. With you, but I'm all through. Gone away and gone for good. I did everything I could, but you can't remember me. Gone away and gone for good. I did everything I should, but you can't remember me. Every little thing that was said, it doesn't matter now when I leave, and our song is playing, play on. Every little thing that was said, it doesn't matter now when I leave, and our song is playing, play on. No more illusion for us two.